¿Quiénes eran los íberos? Los íberos eran uno de los pueblos prerromanos que habitaban en la península ibérica, unos de nuestros primeros pobladores del siglo V al I a.C. El origen del pueblo íbero no se conoce aún con certeza. Hay quienes piensan que llegaron a la península ibérica en el Neolítico y que procedían de las regiones mediterráneas del este. Hay quienes piensan que vienen del norte de África. Y hay quienes piensan que eran los habitantes originales de Europa occidental. Los íberos se instalaron en el sur de la península y el Levante. Convivieron con celtas y celtíberos y con los colonos fenicios, cartagineses y griegos. Aspecto físico de los íberos. Habitualmente tenían el pelo largo, recogido en trenzas y la barba rasurada. La mayoría de ellos eran morenos y de baja estatura. Eran muy robustos, lo que les ayudaba a ser buenos guerreros. Organización social de los íberos. Era una sociedad muy jerarquizada. En el primer eslabón estaría el régulo, o el líder de la tribu. Era la única autoridad y jefe militar. A continuación estaban los guerreros, que tenían mucho poder y eran grandes propietarios. Obtenían privilegios por sus hazañas. El poseer armas y caballos eran de signo de nobleza. En el mismo eslabón estaban los sacerdotes o sacerdotisas, que tenían un gran prestigio por su contacto con el mundo de los dioses. Se consideraban que podían influir en los dioses de la naturaleza. Las mujeres tuvieron un papel importante dentro de esta casta. Por último, estaban los artesanos, que eran apreciados por su trabajo, gracias al cual se podían vestir, calzar, guardar agua, cocinar e ir a la guerra. Eran los que fabricaban tejidos, calzado, vasijas, y armas y armaduras. El pueblo llano era la inmensa mayoría. Eran los que se dedicaban a los trabajos más duros de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo vestían los íberos? Para vestirse utilizaban tejidos como el lino y la lana. Las damas vestían con un velo que cubría la parte posterior de la cabeza y llegaba hasta los hombros, salvo en el caso de las sacerdotisas. El manto, que era una pesada prenda que cubría todo el cuerpo hasta los pies, y la túnica, un traje de mangas cortas que cubría todo el cuerpo hasta los tobillos. Las damas íberas también tenían accesorios. Les gustaban mucho las joyas y llevaban collares, pendientes, pulseras, brazaletes. Se recogían el pelo con peinetas, diademas y mitras. Los peinados típicos de Castellón y Valencia pueden tener su origen en la cultura íbera. Las sacerdotisas se cubrían la cabeza con mantillas y adornaban el pelo con peinetas. Se hacían moños como los que se ven hoy en día en Valencia y en Castellón. Aquí tenemos una representación de la indumentaria de la dama de Elche. ¿Cómo vestían los hombres íberos? Llevaban mantos que se sujetaban al hombro derecho con una fíbula, dejando libre el hombro izquierdo.
y debajo del manto llevaban la túnica. Los accesorios de los hombres solían ser cinturones con los que ceñían la túnica al cuerpo y sujetaban las armas. Los zapatos de los más ricos podían ser de cuero y el resto eran alpargatas de esparto y fíbulas con las que se sujetaban el manto al hombro. Los más ricos llevaban brazaletes. La vestimenta de los guerreros. Llevaban túnicas cortas blancas con ribetes de púrpura. Las falcatas en la mano era el arma más conocida de los íberos. Y las corazas, que era una especie de placas de metal como las pectorales que protegían el pecho. Las armas de este pueblo, las falcatas, eran muy admiradas por su calidad. La mayoría de ellas estaban fabricadas por hierro de alta pureza. Utilizaban dos tipos de escudos, célticos, que eran ovalados, caetra, redondo y más pequeño que el céltico. Las falcatas eran tan admiradas que los griegos, al llegar a España, descubrieron este arma y se las llevaron consigo. ¿Cómo eran las ciudades íberas? Eran poblados fortificados, asentados en lugares altos, con murallas, fortalezas y torres de vigilancia o atalayas. Las viviendas íberas eran de tamaño reducido y con una sola planta rectangular. Podían tener una sola estancia o estar divididas en varias habitaciones, como cocina, dormitorio, sala de trabajo, almacén o establo. Se construían con tierra, adobes, madera y cal. Con la piedra y los adobes se construían muros y paredes que luego se encalaban. Para el techo, instalaban vigas de madera, sobre ellas una cubierta vegetal de ramas y arbustos, que luego cubrían con una capa de arcilla o barro. La parte trasera de la vivienda se apoyaba en la muralla de la ciudad. Todas se alineaban a lo largo de la muralla, dejando en el centro del poblado una plaza central o calle amplia, donde se realizaban las tareas cotidianas. A continuación, podéis observar una reconstrucción de una calle ibérica del yacimiento de Alarcos, en Ciudad Real. ¿Cuál era el mobiliario de las viviendas íberas? En medio de la habitación se situaba el fuego, que calentaba, iluminaba y utilizaban para cocinar. Solía haber un banco largo junto a la pared, que servía no solo para sentarse, también para almacenar alimentos y colocar la vajilla. Podían tener estanterías, mesas, taburetes y camas de madera. Cestos de esparto, molinos de mano para moler el grano y convertirlo en harina, telares, la principal actividad económica era la agricultura. Gracias a los fenicios y a los griegos, introdujeron en la agricultura el arado de hierro, el cultivo de la vid y del olivo y los injertos.
¿Qué herramientas agrícolas utilizaban los íberos? El arado de hierro, las palas, las hoces y los rastrillos. ¿Qué cultivaban? Principalmente cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la vid y el olivo. Legumbres como las lentejas, guisantes, judías y garbanzos. Y frutas como los higos, las granadas, las manzanas y los dátiles. La ganadería estaba basada en el pastoreo. Abundaban rebaños de ovejas y cabras, que proporcionaban carne, leche y pieles. Menos abundantes eran las piaras. El buey y la vaca se utilizaban esencialmente como animales de tiro. Los caballos eran muy apreciados, se utilizaban para la guerra y para la caza, y eran símbolo de poder social. En cuanto a la artesanía, se puede observar la cerámica. Por el contacto con los fenicios y los griegos, utilizaron el torno rápido de alfarero. Cocían las piezas en hornos de cúpula de doble cámara. La cerámica solía pintarse en rojo y negro. Se adornaban con dos estilos de pintura: el figurativo, escenas de la vida cotidiana de la clase privilegiada, temas vegetales, animales, etc. O el geométrico, círculos, semicírculos, rectas, formando bandas o ribetes. Había formas variadas, servicios de mesa como platos y cuencos, vasos y jarros. En la cocina, olla y mortero. Transporte y almacenamiento, ánforas, jarras y tinajas grandes. Iluminación, braseros, cuencos de lucerna. Actividades religiosas y funerarias, urnas funerarias. Artesanía textil. Elaboraban tejidos de lana y lino. Utilizaban un telar de bastidor y también trabajaban el esparto. Con él hacían sandalias, cestos, esteras, cuerdas, redes, etc. En cuanto a la metalurgia, trabajaban el hierro y con él fabricaban herramientas y armas. Con el bronce fabricaban esbotos y con la plata y el oro fabricaban joyas. Los esbotos son una ofrenda que los íberos hacían a sus dioses, a modo de figurillas que representaban personas, animales, etc. Las primeras monedas acuñadas eran copias de las monedas griegas. El uso de la moneda se extendió a través del comercio con las colonias fenicias y griegas. Con ellas también se pagaba a los soldados. Comercio. Intercambiaban productos con los colonos griegos y fenicios, como cereales, vino, tejidos, armas y metales. El comercio estaba controlado por las altas jerarquías sociales que almacenaban y distribuían los productos destinados a la exportación y monopolizaban los productos importados. Escritura. Ha aparecido sobre láminas de plomo, estelas de piedra, muros y cerámicas. La conocieron por el contacto con fenicios y griegos y a partir del siglo IV a.C. desarrollaron su propia escritura. Esta era semisilábica.
Religión. Veneraban a diosas madre de la vida y la fertilidad. Creían en animales fantásticos. Los leones tenían un sentido funerario, eran guardianes de las tumbas. Los santuarios se encontraban alejados de los poblados. Podían ser cuevas donde depositaban estatuillas en ofrenda a algún dios o diosa, los esvotos. Sacerdotisas, guerreros, hombres sacrificando algún animal o mostrando su respeto con los brazos abiertos. Uno de los santuarios se encuentra en la Cueva de la Lobera, en Jaén. Su ritual funerario fue la incineración. Las cenizas eran guardadas en un lóculus o pequeña fosa hecha en la tierra, con o sin urna funeraria de cerámica. Junto a los restos del incinerado se enterraban su ajuar, cerámica, armas, herramientas, etc. La necrópolis o cementerios íberos. Se han descubierto tumbas simples, que son hoyos cubiertos por un montículo de tierra o piedras, tumbas complejas, que son túmulos de piedras o adobes, pilares, estelas, y son siempre anónimas. En cuanto a la escultura, elaboraban figuras rígidas, simétricas en piedra, hierro, bronce, terracota. Hay estatuas de gran tamaño o los pequeños esvotos de los santuarios. Se representaban figuras humanas, animales, reales o fantásticos. Entre las esculturas podemos encontrar la famosa Dama de Elche en Alicante, el Guerrero de Moixén en Valencia o la Dama de Baza en Granada. La música se tocaba en las ceremonias religiosas, en honor a los dioses, en los funerales, en la guerra, en los matrimonios o en los nacimientos. Sus instrumentos y sus melodías eran muy parecidas a las de los griegos, con los que estuvieron en contacto. En cuanto a instrumentos musicales, tocaban el aulós o flauta simple y el liaulós o doble flauta. También la tuba, el cuerno y la trompa, la lira y los crótalos. Espero que les haya gustado, hayáis disfrutado y conozcáis un poquito más la civilización íbera.